Bueno, el título para hoy se llama así. Le va a decir al que está a su lado, le va a decir, ¿orgulloso yo? ¿Cuándo? Ojo, otra vez le vas a decir, ¿orgulloso yo? ¿Cuándo? Y vamos a entrar sobre ese tema porque creo que el orgullo es uno de los pecados que bastante daño nos hace, ¿cierto? Y vamos a ver un poco más a profundidad esas, porque uno dice, usted es orgulloso, uno dice, sí, pero a veces falta como desglosarlo más y ver cuáles son las características cuando yo expreso ese orgullo, ¿cierto? Porque muchas veces no me doy cuenta y tengo actitudes de orgullo y decimos, no, yo no soy orgulloso, ¿cuándo? ¿Cierto? Vamos a ir a un versículo para empezar que está en Proverbios 16, 18 al 19. Proverbios 16, el 18 y el 19. 18. Y vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Y dice, mira lo que dice. El orgullo va ¿a dónde? Delante de la destrucción. O sea que ya podemos entender que hay algo que nos destruye. ¿Y cómo se llama? El orgullo. El orgullo es un pecado tan peligroso y tan sutil a la vez, que muchas veces nos destruye, nos daña y ni siquiera nos damos cuenta. Y dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia, ¿dónde? Hay dos cosas, orgullo y ¿qué? Uno nos lleva a la destrucción y el otro nos lleva ¿a dónde? A la caída. Y dice el 19, dice, es mejor vivir humildemente con los ¿qué? Pobres que compartir el botín con los orgullosos. Y habla de los pobres realmente en la pobreza de espíritu, es aquella que debemos tener en esa humildad. Y eso me llamaba mucho la atención porque obviamente pues Dios me ha tratado bastante y sigue tratando. Yo creo que muchos de nosotros, ¿algún orgulloso aquí? ¿A quién busca usted primero en una foto? Entonces sí, ¿cierto? Eso hacemos. Y dice, mira, a veces, y estaba leyendo y estaba estudiando en esta semana el libro de Hebreos y veía cómo, a propósito del videíto que vimos ahora, acerca de lo que le sucedía a los de la iglesia. Los mataban, los apedreaban, les quitaban las cosas, los dejaban sin nada. A algunos los apedrearon, a otros los cortaron por la mitad, a otros los quemaron. Y me preguntaba, y Dios me decía, bueno, ¿hasta qué punto tú realmente has sufrido como sufrieron todos aquellos que siguieron mi nombre y siguieron mi vida? Y dice entonces, y pensaba y sentía en estas cosas. A veces sentimos haber sufrido demasiado, ¿cierto? Alguno aquí que diga, no, es que yo he sufrido. Mejor dicho, el que nadie ha sufrido como yo. A veces sentimos eso, ¿no? Por una desilusión amorosa o una desilusión amistosa, ¿cierto? Algún amigo que nos defraudó, algún amigo que hizo mal, un amor de esos que nos dejó en el altar, ¿cierto? Y nunca llegó. Porque muchas veces sentimos, gracias, mami, sentimos que sufrimos mucho porque los anhelos que pensábamos cumplir en la tierra no se han cumplido, ¿cierto? Entonces decimos, no, es que esta vida, qué tristeza, qué desilusión, cuántos años han pasado, cuánto tiempo, y mis sueños en esta vida no se han cumplido. Y por eso pensamos que hemos sufrido mucho. ¿Cuántas veces sentimos desfallecer por no tener tal vez la vida que hemos anhelado, ¿cierto? Y decimos, no, esto está muy difícil, esto está muy complicado, hemos sufrido mucho. Y aparentemente, a pesar de, entre comillas, tanto sufrimiento, tú y yo no hemos sufrido como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros hermanos en la fe, ¿cierto? Desde los profetas, desde los apóstoles y todos los que han venido, porque es necesario
que así como empezamos con ese versículo, que el orgullo nos destruye y la arrogancia produce la caída de nuestras vidas, nos hace falta cada día seguir trabajando en hacernos pequeños, ¿cierto? Pues yo ya soy pequeño, pero no este pequeño, el pequeño de corazón, el humillarnos, el hacernos como niños y haciéndonos definitivamente, tomando la decisión de ser humildes por amor a Jesús. Y hoy vamos a aprender, porque a veces dice, sí, voy a dejar de ser orgulloso, pero bueno, ¿cómo dejo de ser orgulloso? ¿Cómo trabajo el orgullo en mi vida? Nuestro orgullo nos impide muchas veces defender nuestra posición de creyentes. ¿Cuántas veces a usted le ha dado de pronto pena decir que asiste a una iglesia cristiana? Y más bien pasamos como el agente secreto para que nadie sepa que queremos y amamos a Jesús, ¿cierto? Y a veces obviamos, o hay gente que tiene necesidad y más bien nos quedamos callados y no les decimos, mira, Jesús tiene la solución, Dios tiene la solución. ¿Por qué? Porque a veces ese orgullo, uy, ¿qué dirán? ¿Qué irán a pensar? Estoy como fuera de moda, fuera de foco, creyendo en Jesús. No, algo tan retrógrado, pensarán muchos. Pero no podemos nosotros seguir pensando, ocultando nuestra vida, nuestra creencia frente a otros, negando a Jesús con nuestros actos, porque muchas veces negamos al Señor con nuestras actitudes, con nuestras respuestas, con nuestras reacciones, y negamos a Dios. Creemos en algo, creemos en alguien, pero a la hora de mostrarlo en nuestra vida lo negamos totalmente. Y es algo que me inquietaba bastante. Y me permitía el Señor reflexionar acerca de un texto que está en Hebreos 11. Hebreos 11, desde el versículo 35. Y precisamente tiene que ver con lo que hoy también cantábamos, el videíto que mirábamos al principio. Y vamos a ver desde el versículo 35 y vamos a meternos. Ustedes saben que la Biblia fue escrita a derecho, ¿cierto? No fue escrita a este capítulo, luego se clasificó para darle un orden, para encontrar como una coordenada, una dirección, ¿cierto? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, en el verso 35, entonces se dividieron y así nosotros podemos tener esas referencias para poder llegar a estos puntos de la palabra. Y dice, hubo mujeres, vamos a seguir la lectura ahí en la pantalla, y dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. ¿Se acuerda de alguien? El niño de la mujer viuda que ayudó a ¿quién? A Elías, por ejemplo. Marta y María, ¿a quién recibieron? A Lázaro. Jairo, ¿a quién recibió? Y se evidenciaron milagros y cosas sorprendentes. Y dice, había mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, esos tuvieron una felicidad al recibir a esos familiares que habían muerto. Pero dice, sin embargo, otros fueron ¿qué? Torturados. Aquellos que creían, guardaban esa confianza y esa fe en Dios, esa promesa. Dice, unos fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Claro, les decían, bueno, usted quiere que lo dejemos libre, niegue a Jesús, niegue su fe. ¿Y ellos qué hacían? ¿Qué hacían? No lo negaban, por eso los torturaban. Los dormidos digan amén. Y dice entonces, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a ¿quién? A Dios a cambio de la libertad. Les decía, ustedes están en la cárcel, los llevaban prisioneros. Incluso Pablo fue uno de los que iba y apresaba a los cristianos, porque eran herejes para él, porque hablaban y enseñaban algo que no era. Y los metían a las cárceles, incluso recuerdan el tiempo donde los metían con leones para hacer un espectáculo en el circo romano. Y a los cristianos los soltaban y les soltaban leones para que los mataran. ¿Por qué? Y ellos no negaban su fe. Y a pesar de que fueran torturados, asesinados, ellos seguían confiando y entregándole su vida ¿a quién?
a Jesús. Y dice, porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad, ellos pusieron su esperanza ¿en dónde? En una vida mejor que viene después de la resurrección. Mire, esa promesa, y realmente si alguien a ti te enseña acerca de la Biblia y la palabra, no te va a hacer promesas para vida y para disfrutar y tener una excelente vida en la tierra. No, porque la promesa está para una vida mejor después de ¿qué? De la resurrección. Nosotros no creemos, en la Biblia nunca habla de reencarnación. Habla de resurrección, y esa es nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. No habría razón si no hubiera resucitado. Vamos al 36. Y dice ahí, algunos fueron ¿qué? Ridiculizados, y sus espaldas fueron ¿qué? Laceradas con látigos. ¿Te imaginas? ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Él, creo en la esperanza. ¿Y qué pasaba? Los torturaban, le daban con látigos parecidos a los de Jesús, con puntas de metal, y arrancaban su carne. Dice, otros fueron encadenados ¿en dónde? En prisiones. 37. Algunos murieron ¿cómo? Apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. ¿Te imaginas? A nosotros ni una uña nos cortan. ¿Y será que tenemos la misma fidelidad? Y dice, cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras. Adicionalmente dice, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo así que vestidos con pieles de ovejas y cabras? ¿Quién andaba así? Juan. Pero ellos, por haber creído en Jesús, les quitaban sus casas, les quitaban lo que tenían, los echaban a la calle, y hasta su ropa les quitaban. Y terminaban vestidos con cualquier pedazo de cuero, de oveja o de cabras para poder cubrirse, porque eran desposeídos y oprimidos y ¿qué? Y maltratados. Igualito como nos pasa a nosotros, ¿no? Ven lo duro, ven la forma en la que muchas veces nosotros, voy a la iglesia, si no llueve, ay sí voy, porque aún ni siquiera en eso nos sacrificamos, digámoslo así. 38. Este mundo no era digno ¿de quién? ¿Por qué no era digno? Por la maldad. Y dice, este mundo no era digno de ellos, vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. 39. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había, porque la promesa está ¿para cuándo? Para la resurrección. ¿Alguien cree en la resurrección? Eso es lo que esperamos, de que así como Jesús resucitó de los muertos, llegará el día en que Dios nos permita a nosotros resucitar de entre los muertos para vida eterna. Dice que ellos no murieron sin recibir ¿qué? Lo que Dios les había prometido, pero todavía está guardado. Y dice en el 40, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección no llegarán a la perfección sin, o sea que aquellos que murieron con la promesa están esperando que llegue el momento para que los que estén vivos o estemos vivos, si nos toca el tiempo de la resurrección, ¿qué va a ser cuándo? En el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, de los creyentes, porque los que no son creyentes, ¿cuándo resucitan? Antes del juicio final, después del milenio, para condenación. Eso es lo triste. Y dice entonces, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Y pasemos al 12, que ahí termina en el 1, y dice, entonces, ¿dónde están todos aquellos que murieron esperando la promesa? ¿Dónde están? Están en la presencia del Señor ahora, esperando que sus cuerpos sean
resucitados. Y dice entonces en el 12:1, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una ¿qué? Enorme multitud de testigos de la vida de la fe, ahí están esos testigos, observando desde el cielo, y dice, quitémonos todo ¿qué? Todo peso que nos impide correr. Especialmente ¿cuál? El pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos ¿con qué? Perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es la carrera de seguir esforzándonos, seguir desechando el pecado, tanto peso para poder agradar a nuestro Señor. ¿Que en nuestras propias fuerzas es posible? No es posible. Jesús mismo es quien nos ayuda, es Él mismo quien hace en nosotros ese cambio, esa transformación. Vamos a ver el 2 del 12. Dice, esto lo hacemos al fijar, ¿cómo hacemos para desechar y dejar ese pecado? Dice así, esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús. El autor, dice el campeón o el autor que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Él sabía el regalo que nos iba a dar. Él sabía que esa promesa, al Él morir en la cruz y darnos salvación, nos iba a tener con Él. Y dice, sabía, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta ¿qué? ¿Por qué vergüenza? ¿Quiénes morían en la cruz? Solo los asesinos, los malhechores, los más malos morían, y esa era su pena de muerte, morir en la cruz. Y Jesús, siendo inocente, murió en la cruz. Y dice la palabra que sin importarle la vergüenza que esa cruz representaba, Él murió allí. ¿Por amor a quién? A nosotros. Dice, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. El 3. Dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de ¿quién? De pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Alguna vez usted ha dicho, uy, no, esta vida de seguir, de agradar y amar a Dios es difícil? Y dice él, mire, piensen en toda la hostilidad, todo lo que le hicieron a él, todo lo que soportó, y así no se cansarán ni se, ¿qué? Darán por vencidos. No se darán por vencidos. Nos anima a seguir fieles con Él. Y dice en el 4, después de todo, ustedes no han ¿qué? Dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Será que si a usted le dicen, niega tu fe o te mato? ¿Qué pasaría? Ese silencio es para pensar, ¿cierto? Sí, porque si nos dicen, niegan lo que crees y te hago esto o te aporreo, ¿será que de pronto lo negamos? Y dice entonces allí, después de todo ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado, y es lo que tenemos que entregar. ¿Nuestra qué? Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros anhelos. El 5 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, ¿no qué? No tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. ¿Será que Dios corrige? Claro que nos corrige. Claro que cuando leemos en la palabra, cuando nos habla, muchas veces estamos buscando la promesa, ¿cierto? Uy, no, qué rico encontrar todo lo que Él me promete. No, pero también es rico encontrar todos los regaños que Él nos da, toda la disciplina. ¿Por qué? Porque Él nos quiere perfeccionar. Un padre, ¿por qué disciplina a un hijo? Porque quiere que sea mejor persona. O al menos eso nos tocó en nuestra generación. Hoy día es difícil, porque los padres muchas veces no disciplinan a sus hijos. Y los hijos hacen lo que quieran con los padres.
Dios quiere que nosotros tengamos un cambio en nuestra vida. Así que dice, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, no te des por vencido cuando te corrija. Dice el 6, pues el Señor disciplina ¿a quiénes? A los que ama, y castiga ¿a quién? A todo el que recibe como hijo. Yo a veces me ponía a pensar, si a mí no me hubieran castigado y disciplinado como lo hicieron, no sé qué habría sido de mí. Había perdido más de lo que me perdí. ¿Por qué? Porque necesitamos esa instrucción y esa disciplina. Dice el 7, al soportar esta disciplina, ¿sí seguía el 7, cierto? Esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Creo que nosotros sí, ¿cierto? Pero normalmente no pasaba en la antigüedad. Todo hijo era enseñado, era disciplinado, era instruido. Porque mira, la disciplina no es solamente darle madera. La disciplina es entrarlo en unas rutinas de aprendizaje. Los niños antiguamente o hace tiempo, bueno, haga su cama, tienda su cama, ¿cierto? Guarde los zapatos. Hoy día, ¿qué pasa? Es difícil que eso suceda. Los papás van de entrada recogiendo todo el reblujo y nunca le enseñan al hijo cómo deben ser las cosas. Y eso es parte también de la disciplina que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dice el 8, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que ilegítimos. Y dice el 9, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? La idea y la promesa es que nosotros vivamos para siempre, pero necesitamos vivir conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos, al amor, a la misericordia, a la humildad. Necesitamos trabajar y hacerlo de esa forma. Dice en el 10, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron, no conocían muchas veces ninguno de ellos la palabra, pero trataron como pudieron de enseñarnos, de corregirnos, de instruirnos, de hacernos personas responsables o personas de bien, como se dice en la sociedad, ¿cierto? ¿Sí lo hicieron o no? Y siempre han hecho lo que ellos han podido. Dice, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Él quiere que nosotros podamos estar en su presencia, disfrutar de esa santidad. Y dice en el 11, y ahí paramos, ninguna disciplina resulta ¿qué? A la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido ¿qué? Entrenados por ella. ¿Por qué? Porque la disciplina nos entrena y nos ayuda a poder andar y vivir una vida recta. Y quiero que vamos a profundizar un poco más en este aspecto que veía acerca del orgullo, particularmente con el que empezamos. Y mirar esas formas en las cuales el orgullo se manifiesta en nuestra vida, ¿cierto? Porque sí sabemos y reconocemos que somos orgullosos, pero hay puntos que vamos a ir trabajando y mirando cómo se manifiesta. Hay unas grafiquitas, unos textos, y vamos a ir con la primera de las manifestaciones de orgullo en nuestra vida. Y la primera es la autosuficiencia. Dice comportamientos orgullosos, dice autosuficiencia, ¿qué es? Creer que no, mira lo que dice ahí, creer que no necesitamos la ayuda de Dios, ni la ayuda de ¿quién? De los demás. ¿Alguna vez usted ha pensado de esa manera? Es que yo no necesito la ayuda de Dios.
Es que yo no necesito la ayuda de nadie, yo puedo solo. Es más, yo me hice solo. Yo me di la carrera solo, soy ingeniero, soy esto, soy aquello, porque yo fui capaz. Y sabes, si se nos olvida que Dios allí cuando nos formó nos puso los talentos y nos puso cada una de las habilidades que usted y yo tenemos. Nos puso habilidades para las matemáticas o para la literatura o para la construcción, no sé, cualquier cantidad de cosas. Porque Él los diseñó de esa manera. Y ese primer punto en el cual nos sentimos orgullosos es sentirnos autosuficientes, que nadie nos pueda ayudar, que todo lo hacemos perfectos, que somos los mejores. ¿Alguien aquí o no es con esta iglesia? Que diga, ese es un puntico para ir haciendo chulito, ¿cierto? Segundo, dice la comparación. Somos orgullosos cuando nos comparamos. Dice, cuando me comparo con otros creyentes o no creyentes, siempre estoy comparando. Uy, no, pero yo estoy mejor que aquel. Uy, no, es que yo sé más que este o estoy mejor ubicado que aquel. Eso demuestra actitudes de orgullo cuando nosotros nos estamos comparando con otras personas. Cuando nos sentimos mejores, cuando sentimos que somos como de mejor familia. Esa comparación es una de las manifestaciones del orgullo. Tercero, otra de las manifestaciones. ¿Alguien ha vivido esto? La crítica. ¿Alguien en la vida ha criticado a alguien? Aquí no, ¿cierto? Aquí no. Mire, la crítica dice criticar a otros por sus errores y debilidades, y es muy constante y muchas veces es algo con lo que hay que aprender a callar, aprender a cerrar la boca, porque siempre llega la crítica, el señalamiento por aquel que tiene errores, por aquel que es débil en alguna área. Y esa es otra de las manifestaciones ¿de qué? Del orgullo. La crítica, estar señalando a otros, estar criticando lo mal que hacen, lo mal que se están comportando, o simplemente por el hecho de criticar. No porque se esté buscando algo bueno para hacer, sino por criticar simplemente, hablar y señalar y cuestionar lo que otros hacen. Vamos con el cuarto. ¿Auto qué? ¿Qué será la autopromoción? Cuando uno mismo habla bien de uno. Cuando uno siempre está buscando felicitación, cómo me vio, cómo estuve, cómo me ve, buscar reconocimiento, buscar admiración y buscar en los demás eso. Esa es otra de las formas en las que yo estoy buscando que la destrucción y la caída que leíamos al principio, ¿cierto? Autopromocionarme, autofelicitarme, ser el que me exalte, en vez de pronto decir, no, la gloria y lo que hace es de Dios y de otras personas también que me han ayudado. Pero no estarnos autopromocionando, porque es una evidencia de nuestro orgullo. Quinto, resistencia a la. Cuando yo soy resistente a la corrección, ¿soy un qué? Orgulloso. Ay, yo no sabía. Pero cuando somos resistentes al consejo, a no aceptar el consejo, la corrección de otros, simplemente estamos evidenciando que somos orgullosos. No es que a mí nadie me dice nada, es que yo sé cómo son las cosas. ¿Caemos en eso o no? Mucho. Caemos en eso, en que nadie nos corrija, en que nadie nos diga, que nadie nos enseñe. Somos orgullosos. 6, otra de las maneras de las cuales tenemos comportamientos orgullosos. Juzgar, ¿a quién? A otros por sus acciones o decisiones. ¿Somos buenos para juzgar o no? Sí. Y toda la vida muchas veces crecimos en la misma familia, criticándonos entre la familia, criticándonos entre el trabajo, los amigos, los compañeros, incluso los mismos de la iglesia.
Y hay varios tipos de juicios. Y es cuando hacemos un juicio condenatorio, que es un juicio solamente para criticar a otros. No para ayudarlos, no para hacer nada bueno, solo para criticarlos. O a veces hacemos juicios sin conocer las razones y los hechos, ¿cierto? Ay, ¿cómo te parece que tal y tal persona anda en estas y estas y hizo esto y aquello? Pero no conocemos los hechos. No conocemos cómo sucedieron las cosas. O hacemos juicio hipócrita. ¿Sabe cuál es el juicio hipócrita? Cuando yo juzgo a alguien por lo mismo que yo hago. Le condeno un pecado a alguien y yo mismo lo estoy practicando. Ese es otro de los juicios que hacemos. Entonces, cuando juzgamos, estamos evidenciando orgullo en nuestra vida. Y muchas veces lo hacemos. Por eso David decía: Señor, pon candado a mis labios, candado en mi boca, para no hablar y no decir aquellas cosas que no debo decir. El número 7, otro de los puntos, es el orgullo espiritual. El 7, ¿sí sale ahí? Entonces salta al 8, que ya debe aparecer el 7. Es el orgullo espiritual. Si no está, se los cuento. El orgullo espiritual es creer que somos más espirituales que los otros. Creer que, no, es que yo estoy en un nivel, este otro no, esto es un carnal ahí, casi natural. Yo sí soy espiritual, yo sí soy, no, pues que las tengo todas, dice orgullo espiritual. Creer que somos más espirituales que otros. Ese también es el orgullo que nos socava, nos daña, nos derrumba. Y ese sería el último, ¿no? Orgullo, ¿qué? Espiritual. Y vamos a ir, ya vieron esos puntos, ¿no? Autosuficiencia, ¿qué más? Comparación, crítica, autopromoción, resistencia a la corrección y juzgar, ¿qué? Juzgar a otros y tener orgullo espiritual. Si usted tiene alguno de esos o tenemos alguno, aunque no creo que tengamos alguno, varios, somos personas que orgullosas. Y lo grave que dice la palabra es que antes de la destrucción viene ¿qué? El orgullo, y antes de la caída la arrogancia. Porque somos arrogantes, somos orgullosos, no queremos que nadie nos diga nada, no queremos que nadie nos enseñe. ¿Cierto que no? Entonces, ¿es un pecado grave o no? Y vamos a ver el Salmo 138, versículo 6. Y dice Salmo 138, 6: aunque el Señor es grande, cojo, aunque el Señor es ¿qué? ¿De quién se ocupa? Se ocupa de los humildes. Dice, pero se mantiene distante ¿de quién? O sea que si yo estoy viviendo en orgullo, ¿dónde está el Señor de mí? Está lejos. Porque dice que Él se ocupa de los humildes. Él se ocupa de aquellos que no están parados o posicionados en el orgullo. Y es un pecado que no nos deja crecer. Es un pecado que nos daña. ¿Qué cosas nos hace el orgullo? Nos aleja de Dios, rompe relaciones con Dios y con otros. Claro, porque si juzgamos a otro y los criticamos, ¿qué estamos haciendo? Rompiendo relaciones. Cuando hemos sido llamados a amar a nuestros hermanos. Otra cosa que causa el orgullo en nuestras vidas es la resistencia al crecimiento espiritual. No crecemos, llegamos hasta un punto donde el orgullo no nos deja avanzar. Y lo malo es que creemos que estamos avanzando. Creemos que estamos avanzando cuando realmente nos frena. Por eso es importante que si vimos y sentimos alguno de esos manifestaciones de orgullo, tenemos que empezar a trabajar en ellas y tomar decisiones, porque si no nos va ¿a qué? A destruir y nos va a hacer caer. ¿Quién fue el primero que cayó por el orgullo? ¿Quién? Satanás. Satanás se llenó de orgullo, quiso poner su trono por encima del Señor, y ese orgullo lo llevó a ser echado del cielo.
y enviado para condenación eterna. Y nosotros copiamos, recibimos como esa marca de nacimiento por el pecado de Adán y Eva, y nos contaminó el orgullo. Pero Jesús nos enseña que orgullo o humildad. Nos enseña humildad. Nos enseña a que debemos ser humildes. Y una de las formas en las que nosotros podemos con el Señor combatir este problema de orgullo y estas situaciones es, número uno, reconocer nuestro pecado, debilidad y necesidad de Dios. Tenemos que reconocerlo. Si nosotros no reconocemos que somos orgullosos, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Nadie? Sí, Satanás se goza de que lo hagamos, pero si nosotros no reconocemos nuestra debilidad en el orgullo o en la arrogancia, no podemos avanzar. Tenemos que hacerlo, debemos practicar la humildad y la gratitud. Esa es una de las formas con las que podemos contrarrestar para que el Señor nos ayude a salir del orgullo. ¿Practicar qué? Humildad y gratitud. Porque muchas veces nos sentimos merecedores de todo. Y de pronto tal vez nos cuesta dar las gracias por algo que alguien hace por nosotros. Y no reconocemos, antes nos sentimos que antes nos deben. No, es que antes me dio poquito, debiera darme más. Porque no somos agradecidos. Y en cuanto a practicar la humildad, es reconocer que tenemos limitaciones. Debemos practicar humildad, disposición a servir. Porque muchas veces no nos disponemos a servir. Cuando alguien dice, ¿quién puede ayudar en esto? Vámonos saliendo de aquí más bien, que nos van a poner a trabajar. Porque no nos disponemos a servir. No tenemos un corazón dispuesto a ayudar y a servir a quien lo necesita. Otro de los puntos con el cual yo practico humildad es ser paciente con los demás. ¿A alguien le cuesta ser paciente con los demás? Que queremos que ya hagan las cosas de una. No toleramos ninguna falta, no toleramos ninguna debilidad. Necesitamos desarrollar esa paciencia, porque es orgullo. ¿A usted le ha pasado cuando ponen de pronto en su empresa o en algún lado a capacitar a otro un oficio que usted sabe? ¿Le ha tocado alguna vez? Enseñarle a otro las tareas que usted ya sabe hacer. Usted se luce ahí, ¿no? Pero no vas a aprender, pues, eso es tan fácil, ¿por qué no lo haces? Y a veces cuánto tiempo nos demoramos nosotros mismos para aprender a hacer algo. Pero después de que lo sabemos, el orgullo nos hace sentirnos superiores al otro. Y decirle, no, pero mirá, es que no. ¿Cuántas veces habrá que explicarle? Nació como destapado, cerrado y botada la llave. Pero es porque el orgullo nos hace ser de esa manera. Otra de las formas que nosotros podemos buscar a pisotear el orgullo es buscar opiniones sabias y consejos de otros para escuchar y aprender. Eso sí, fíjese muy bien a quién busca, porque si uno siendo orgulloso va y busca a otro orgulloso al cuadrado, o sea, va a ser peor. Hay que buscar a alguien sabio que no tenga la misma debilidad y que te pueda ayudar, para aprender a ejercitar ese de escuchar y poder aprender. Escuchar, porque a los orgullosos no nos gusta escuchar ni aprender. Eso sí, nos gusta que nos escuchen, ¿cierto? Y queremos alzar siempre la voz, queremos ser el que nos escucha, callamos a todo el mundo, pero nosotros sí tenemos que ser escuchados. Eso sí, que nadie meta la cucharada mientras yo estoy hablando. Eso es orgullo y necesitamos trabajarlo haciéndolo de esa manera, buscando consejos, opiniones sabias. Debo enfocarme, otra de las cosas es enfocarme en la obra de Dios y no en la obra mía, porque a veces pienso que estoy construyendo de mí un monumento espiritual, cuando estoy simplemente trabajando para el Señor, haciendo su obra.
Y no soy yo la obra, es Dios la obra. Yo no importo, no debo importar, sino solamente el Señor. Debo cultivar la empatía, la compasión, ponerme en los zapatos de los otros, ponerme en la situación de la otra persona y tener esa compasión hacia los demás. Pedir ayuda y pedirle guía a Dios. Tenemos que pedir ayuda, pedir guía, porque ya reconocimos nuestro pecado, nuestra debilidad, debemos pedirle ayuda. Y un punto muy importante es empezar a no juzgar. ¿Empezar a qué? A no juzgar. ¿Quién quiere saber cuáles son los requisitos para poder juzgar? ¿Quién quiere? ¿Cuáles son los requisitos para poder juzgar? ¿Quiere conocerlos? Ay, ahora sí va a tener licencia para juzgar. Número 1, debe ser perfecto. Número 1, debemos ser perfectos. Ya cumplimos con el primero. Número 2, para poder juzgar, debemos conocer todo lo que hay en el corazón de la gente y en sus pensamientos. Ya algunos van aprobando. Y número 3, haber sido nombrado juez. Esas son las únicas formas en las cuales usted y yo estaríamos capacitados para juzgar a otros. Tendríamos que conocer todo lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Tendríamos que conocerlo todo, ser nombrados jueces y además ser perfectos y sin pecado. ¿Será que reunimos esas condiciones? Solo las reúne Dios. Solamente Él puede hacer esos juicios porque Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces no somos perfectos, no conocemos todo y Dios es el único juez, es el único. Él es el único juez. Obviamente hay situaciones a nivel espiritual que hay unos juicios que Dios nos llama a hacer, pero hay un juicio que se encarga de restaurar. Y hay otro juicio que es un juicio de discernimiento, que hay que usarlo normalmente en la iglesia, ¿cierto? Ay, no, pero es que a mí nadie me juzgue, que nadie juzgue nada. O el tatuaje, solo Dios puede juzgarme, ¿cierto? ¿Lo han visto por ahí? Por aquí como en las costillas, más de uno por ahí. Solo Dios puede juzgarme. Sí, es verdad. Pero simplemente tal vez es una muestra de nuestro propio ¿qué? Orgullo. Vamos a ver, según la palabra, cómo debemos actuar frente a un hermanito que falló. ¿Cierto? ¿Cómo debemos actuar frente a un hermanito que hizo algo mal? Y vamos a ir a Gálatas 6, desde el versículo 1. Y dice, amados, ¿qué? Hermano, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Dice, amados hermanos. ¿Quién escribió esto? Pablo a la iglesia de Gálatas, pero está en la palabra para toda su iglesia y aquí somos parte de su iglesia. Y dice, amados hermanos, si otro creyente, ¿otro qué? No está hablando de alguien del mundo. Dice, si otro creyente, dice, está dominado por algún ¿qué? Pecado. Algún pecado está dominado y es un creyente. Puede ser ¿qué? Cualquier tipo de pecado. Pero es creyente y no ha podido con sus reacciones, no ha podido de pronto con su mal genio, con los chismes, la crítica. Bueno, ojalá no sean pecados de muerte, pero pecados. Y dice, ustedes que son ¿qué? Ustedes que son espirituales, que entienden los misterios de Dios, dice, deberían ¿qué? Deberían ayudarlo. ¿A dónde? ¿A qué hacer?
O sea que si yo veo que alguien está mal y solo voy y critico y hablo mal y le hago mala fama, ¿estoy ayudando en algo? No estoy ayudando. Por eso ese tipo de juicio es el que no podemos hacer. Si vamos a juzgar a alguien, pero no es para ayudarlo, no digamos nada. Aunque a veces dice, ¿sabes la última? Te lo cuento solo para que ores. Solo para que ores por él, pero imagínate que anda en estas y en estas. Solo para que ores. Entonces la otra llama a la amiga, ¿oíste? Para que ores. Imagínate que esto y esto. Y se vuelve una cadena de oración. Sí. Y es verdad, y cuando a ti te llega en un cuento, tú tienes que decirle, mira, pero ¿ya hablaste con la persona? ¿Ya le hablaste en amor y le corregiste, le dijiste, mira, eso no está bien? Pero nos engañamos a nosotros mismos haciendo creer que estamos haciendo el bien. Y dice que cuando hacemos lo correcto, debemos ayudarlo a volver ¿a dónde? Al camino recto con dos ingredientes: ternura y humildad. No me voy a sentir más espiritual que el otro, no me voy a sentir mejor que el otro, y tengo que hablarle con ternura. Háblele con ternura al que tiene al lado. No, háblele. Ternura es apapachado como el niño, ¿cierto? Eso es ternura. Y dice que debemos hacerlo volver al camino recto. Demasiada ternura. Debemos hacerlo volver al camino recto con ternura y humildad. Mire, debemos hacernos más pequeños que ese hermanito que está fallando. ¿Tú has visto que cuando alguien llega a ti agresivamente a corregirte algo no logra nada? Solo que te pongas a la defensiva. Cuando nos bajamos y le decimos a quien está fallando, hermanito, mira, con mucho amor te digo, no creo que estás haciendo bien esto que hiciste. ¿Pero por qué? Mira, te explico. La palabra dice, está, ¿cierto? Pero no podemos abordar de manera cruel, violenta y orgullosa, porque no vamos a hacer volver a nuestro hermano a un camino recto. Y dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes, ¿en qué? Hay que tener cuidado de no caer en la misma tentación. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el que crea estar bien, cuide de no caer. En otras palabras, cuando usted se sienta bien, es porque está pronto a caer. Cuando usted diga, uy, no, yo espiritualmente estoy, qué maravilla, levito orar, levito leer la Biblia, levito. No puedo. Tengo que tener cuidado de no caer en la misma tentación que ese hermanito ha caído. Usted se va y le dice, hermanita, no debes seguir hablando de tu hermana. Ay, pero es que mi hermanita, sí, ¿y qué hizo? Ay, no, es que es muy horrible. No, es que tenés toda la razón. A veces pasa con las parejas, que siempre la sufrida, la pareja o el sufrido es uno de los dos, ¿cierto? Pero no hemos escuchado la otra versión. Y resulta que el que primero cuenta no cuenta lo que él hace o ella hace, pero sí cuenta todo lo que el otro le devolvió. Y quedamos con una imagen distorsionada de personas. Es como cuando uno está casado y comete el error de, empezando en el matrimonio, pelea con la esposa y se va a poner la mamá a contarle lo que la esposa le hizo. Y después uno quiere que la mamá le quiera a la esposa y uno ya hizo el daño, ¿cierto? Por eso es que las suegras a veces no quieren a las nueras, por culpa del mismo esposo, que les habla mal. Pobrecito mi hijito, esa mujer tan mala que le tocó.
Y después se reconcilian, pero le siguen odiando y no le quieren a la esposa o al esposo. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas en el orden. Y dicen, tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Versículo 2. Ayúdense, ¿a qué? A llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esa manera la ley ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Jesús resumió los mandamientos en 2. ¿Son cuántos? ¿Cuántos mandamientos son? Son 10. Y él lo resumió del 1 al 3. Es ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el número 2 es el mandamiento del 4 al 10. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo lo amo, no le robo, no lo mato, no le deseo la mujer de él, no le voy a mentir, no le voy a hacer mal. Por eso Jesús lo resumió en esos 2 mandamientos. Y dice, ayúdense a llevar los unos las cargas. ¿Y qué pasa cuando un hermanito viene a ti a contarte algo, el último chisme, la última cosa? Ayúdalo a salir de ahí, no sigas y caigas en lo mismo. Y se dio cuenta de algo y puede hacer algo, entonces ora por esa persona. Pero de verdad ore, no diga, ay, es para que ore. No, ore. Y más bien calle, guarde, ore o mire cómo busca la forma de hablar con esa persona. Y decirle, mira hermanito, he estado orando por ti porque siento que no estás actuando de la mejor manera. Y esa sería la forma, es la forma ideal de hacerlo. Y dice, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y mira el número 3, que nos da palo para el orgullo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. No somos importantes. Y Jesús mismo nos enseñó, no somos importantes. Él es el único importante. El otro es más importante que yo. Dice la Biblia que nadie tenga concepto de sí más alto del que debe tener. Antes vean al otro como superior a sí mismo. Porque la base es ese mandamiento de amor a Dios primeramente y al prójimo como me he aprendido a amar. ¿Y cuándo me amo yo realmente? Cuando quiero que mi alma sea salva. Y por eso busco agradar a Dios. Esa es la forma. Porque dice que no somos importantes. Nos podemos creer importantes, infalibles, perfectos, y eso solo será orgullo. De allá que no podemos señalar ni a los de la iglesia ni a los de fuera de la iglesia. Aquellos que todavía no conocen la verdad del evangelio, aquellos que todavía no conocen el amor de Dios. ¿Cierto? Porque a veces uno entra a la iglesia y dice, uy no, yo ya soy como de mejor familia, y empieza a señalar y a juzgar a los otros. Pero resulta que ellos no conocen todavía. No conocen ese amor, no conocen lo que tú y yo hemos venido aprendiendo. Y necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios. Y volvamos al 1 para que no cerremos con ese punto. Y volvámoslo a leer. Léelo ahí. Si otro creyente, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son, ¿qué? Espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y obviamente cuando hay algo que hay una conducta errada, no sé, en la iglesia y de parte del pastorado y el liderazgo, hay que juzgar algo. Juzgar es como decir, definir entre lo bueno y lo malo, y hay una conducta errada. Obviamente entra un tipo de juicio que tiene que ver con el discernimiento. En Hebreos 5:14, con ese terminamos. Hebreos 5:14, pero dice que la madurez espiritual es cuando nosotros aprendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. No que a mí me parezca, sino que es bíblicamente lo bueno
y lo malo. Y dice, el alimento sólido, recuerda cuando dice la palabra que dejemos de tomar ya leche, ya sería hora, y que empecemos a tomar alimento, ¿qué? Sólido. ¿Cuál es ese alimento sólido? No, que yo sé ya lo del Apocalipsis, que quién va a ser el anticristo, que quién. No, eso no es el alimento sólido. El alimento sólido, dice, es para los que son maduros, o sea, los más viejitos aquí. No, maduros en el conocimiento de la palabra y la obediencia a la palabra. Dice, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A fuerza de qué? De practicar, de conocer, de ir aprendiendo, llegar a discernir si una situación es buena o es ¿qué? Es mala. Y es necesario cuando hay que aconsejar, cuando hay que dirigir, hay que evaluar un comportamiento de alguien que está afectando a otros, es la forma de poderlo restaurar. Porque el juicio no es para criticar y destruir. Entonces, si en cada uno de esos puntos salimos mal librados, ahí tenemos ya herramientas para trabajar y ir pisoteando y dejando ese orgullo del lado. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Habla ahí con el Señor, cierra tus ojos. Cierra las ventanas de tu casa y disfruta este tiempo con Él. Su palabra es verdad. Su palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de los huesos y parte los tuétanos. Y Él discierne los pensamientos. La palabra discierne nuestros pensamientos. Una cosa es lo que el Señor permite que yo exprese, pero otra es la que Él habla a tu corazón. Y si hoy Dios ha hablado y te ha mostrado que el orgullo solo nos lleva a la destrucción, la arrogancia nos lleva a la caída, y reconoces hoy tu falta, es el momento que le digas: Señor, ayúdame. Reconozco mi pecado y mi debilidad. Hoy hemos permitido y Dios ha permitido que tengamos la forma de identificar ese pecado y esa falta para Él ayudarnos a salir adelante. Y con esa ternura y humildad que le caracteriza a nuestro Señor Jesús, Él hoy quiere tomarte de la mano y sacarte de allí. Quiere sacarnos de la arrogancia, del orgullo, pero debemos estar alertas, conociendo y diferenciando, identificando las diferentes manifestaciones del orgullo y también las formas contrarias para combatirlo de la mano de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque hoy nos hablaste, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, y porque permites que podamos tomar decisiones, Señor. No se trata de la emoción del momento. Se trata de que tú puedas decirle: Señor, realmente es algo con lo que he luchado y no he podido, pero yo te lo entrego y quiero que me ayudes a combatirlo, a identificarlo y a cortar con tantas manifestaciones de orgullo que hay en mi vida. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que has hablado a cada corazón. Te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Padre Santo, por permitirnos en este día alabarte, bendecirte, Señor, y recibir de tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.